Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenido a Aprendizaje, el podcast de los jóvenes empresarios. Hola amigos emprendedores, bienvenidos a Aprendizaje, el podcast de CAG para los jóvenes empresarios. Un espacio en el que conocemos casos de éxito de jóvenes emprendedores y en el que el objetivo no es otro que ofrecer a todos los empresarios información de utilidad para sus negocios e inspirarlos con la experiencia de nuestros invitados. Como muchos ya sabéis, CAG es la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios y lleva 30 años defendiendo la voz de los jóvenes emprendedores. Su objetivo es mejorar el entorno en el que nacen y se desarrollan las empresas y contribuir al fomento de su estabilidad, competitividad, innovación e internacionalización. Si eres empresario y tienes menos de 41 años, no lo dudes. Este es tu sitio. Entra en la web www.cag.es y consulta más información. Mi nombre es Jorge Molina y estoy acompañado hoy por David Marchante, que es el CEO del grupo empresarial Power Explosive y creador del famoso canal de YouTube con el mismo nombre, ¿no? Un canal donde es conocido por comentar todo tipo de contenidos relacionados con el mundo del fitness, la nutrición y el deporte, y en el que a través del cual ha llegado a ser toda una influencia en el entrenamiento de fuerza para muchas personas. Pero no contento con esto, con este éxito que había conseguido en el mundo del fitness, en los últimos años ha diversificado su actividad, luego lo comentaremos con él, y está abriendo además ahora un nuevo camino en el mundo de la empresa y el emprendimiento con la marca de Rendimiento Empresarial. Tiene además también su propia editorial y muchas otras cosas que vamos a comentar a lo largo de la entrevista, porque la verdad que aquí hay mucha chicha. Bueno, David, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias lo primero a todas las personas que nos están escuchando, también a vosotros. Para mí es un placer enorme estar aquí, un sitio de referencia, así que súper agradecido y feliz. Pues gracias, nosotros también estamos felices de que estés aquí con nosotros. Fíjate que tenía aquí los datos de tu canal de YouTube, que es por lo que mucha gente te conoce, ¿no? 1,84 millones de suscriptores, más de 188 millones de visitas, y en tu cuenta de Instagram, por ejemplo, de Power Explosive, casi 1,2 millones de seguidores, ¿no? Además has publicado libros como Ponte en forma sin perder el tiempo, Maximiza tu entrenamiento por grupos musculares. De verdad que aquí, vamos, si me pusiese a contar todo lo que has hecho, esto sería un poco como la Biblia, ¿sabes? El meme este que sale un papiro enorme, ¿no? Sería más o menos algo así. Si te parece, vamos a empezar hablando por el principio. Empecemos hablando volvamos al año 2013, ¿no? Viajemos al año 2013, que si no me equivoco es el año en el que comienza tu aventura en YouTube, en el que publicas tu primer vídeo, ¿no? Tu canal de YouTube, como decíamos, que se llama Power Explosive. ¿Cómo llegó la idea de hacer este canal de YouTube? ¿Por qué te animaste a hacer este proyecto? Bueno, primero comentar que siempre tuve un poquito de vena emprendedora. De hecho, el primer proyecto que monté no fue en 2013. Tenía 12 años, monté mi primera página web con 12 años. Me apasionaba ese tema, empecé a aprender a programar, hice mis primeras páginas web. Esto es algo que la gente no sabe, pero realmente ya desde los 12, 13, 14, 15 años está montando páginas web. Sí que es cierto que, bueno, sin tener ningún tipo de conocimiento a nivel empresarial ni muchísimo menos, pero por hobby ya lo hacía. Después, por ejemplo, con 16 empezamos un pequeño proyecto donde comprábamos ropa en China, la distribuíamos por España también, por Madrid, y fue muy bien. Pero bueno, después por bachiller eso lo dejé, y ya fue con Power Explosive en 2013 cuando empezamos realmente con lo que era la andadura emprendedora, ¿no? ¿Por qué empezó? Pues porque era un tío muy friki. Era un apasionado y estaba siempre pues en clase, escuchaba al profesor y pensaba, esto está muy bien, pero es como que me falta cosa, ¿no? Como que esto es demasiado genérico, esto no me va a servir. Entonces era la típica persona que estaba en clase en la universidad y mientras tanto estaba leyendo libros, buscando artículos, estudiando ciencia. Y claro, llegó un momento en el que los compañeros de clase siempre me preguntaban para los exámenes: oye, David, en este examen de musculación, ¿qué responderías? ¿Qué hay que hacer? ¿Nos ayudas? Tal y cual. Y dije, joder, tengo un conocimiento que puedo aportar, ¿no? Y bueno, llevaba mucho tiempo con un canal de YouTube, desde el año 2007 más o menos aproximadamente, pero era un canal donde yo compartía mis entrenamientos, pero en plan, para mí era como un diario de entrenamiento. Me tapaba la cara en ese canal, compartía pues mis dominadas, mi press de banca, mis ejercicios, y era simplemente pues como una referencia de los ejercicios que iba haciendo y tener como un diario. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese canal me lo cierran en 2013 porque justamente cambian las políticas de YouTube con el copyright, la música. Claro, yo tenía todos los vídeos con música de otra gente. Bueno, pues me ponen 3 strikes y se queda inhabilitado. Entonces, en 2013 digo, vale, ¿qué hago? ¿Abro otro canal a modo de diario o cómo lo hago, no? Y en un principio, cuando estuve pensando en tema de abrir el canal, la idea era continuar con lo que venía haciendo. En plan, pues no hacerme visible, simplemente tenerlo para mí y ya está. Pero entonces pensé, jolín, tengo mucho conocimiento que puedo aportar, creo que lo puedo aportar, llevo mucho tiempo estudiándolo, ¿por qué no hacerlo?
y básicamente pues me atrevía a empezar a compartir lo que sabía. Al principio, no voy a mentirte, con muchísimo miedo, con más miedo que vergüenza, porque siempre al principio te asusta, ¿no? ¿Qué pensará el resto de gente? Tus compañeros de clase te van a juzgar, van a pensar que no eres tan bueno, esto, lo otro. Fíjate si tenía miedo, que me tapaba la cara con un círculo negro. Los primeros vídeos del canal yo explico cosas y tengo un píxel en la cara porque me daba terror que la gente me reconociera. Y estuve así bastante tiempo. Hasta que finalmente, pues bueno, estaba haciendo un directo en Instagram, en YouTube, tenía la webcam apuntando abajo para que no se me viera la cara, y en un momento dado, pues la webcam se me cae y me di cuenta al rato de que llevo un montón de tiempo hablando con la webcam enfocándome en la cara. Entonces ya fue como, vale, ya puedo mostrarme, igual, ¿no? Ya da igual, ya todo internet sabe quién soy, ¿no? Y fue ese el detonante, casualidad o causalidad, que hizo que me destapara la cara. Uh-huh. Y esto fue muy potente porque en cuanto destapé la cara y empecé a comunicar sin un píxel en la cara, uh-huh, crecí muy rápido. O sea, rápidamente pues conecté con un montón de público, crecimos súper rápido y ese fue el inicio de verdad. Uh-huh. Hablábamos antes que ahora tienes casi 2 millones de suscriptores en YouTube, que es una comunidad enorme, ¿no? Empezaste en 2013, que es quizás una de las épocas doradas de YouTube, ¿no? Yo recuerdo, tenía 13 años en aquel momento, pero claro, eso recuerdo era el comienzo de los grandes YouTubers. ¿Cuáles dirías tú que son las claves o fueron las claves para crear esa comunidad? ¿Fue precisamente una de ellas esta que comentas, de que se empiezas a ver tu cara, que el contenido quizás fuese más personal, en el sentido de que te pusiesen cara y nombre? Yo creo que fueron varias cosas. Primero, que no había nadie. Cuando yo empiezo a compartir contenido, realmente no había sector del fitness todavía. O sea, era un océano azul, ¿no? Era un océano azul, no había nadie. O sea, no había nadie que hubiera compartido información al respecto. Empecé y estaba solo, literalmente. Eso fue un punto importante. El segundo punto importante fue que empecé desde un punto de vista muy vulnerable. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, cuando arrancas un canal y ya eres un súper profesional y un comunicador extraordinario, a cuando arrancas y eres un chaval que no tienes ni idea, y esa vulnerabilidad se percibe. Muchísima gente que empezaba en esa época, que empezó a seguirme, conectó con un chaval que no lo hacía bien, pero tenía ganas de hacerlo bien. Entonces creo que esa etapa es súper importante, y el consejo que le daría a cualquier emprendedor que quiera empezar es que no queme etapas. Hay veces que pensamos que tenemos que comunicar mejor, ser mejores, tener más capacidad, hacer mejores vídeos, editarlos mejor, ser super pros, y lo cierto es que la primera etapa, que es una etapa de vulnerabilidad, donde se percibe que eres un chaval que lo intenta hacer y aún así no lo consigue, es donde más conectas. En esa etapa pasamos de 0 a 100.000, literalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que poco a poco, y según vas evolucionando, esas personas que te siguen desde un principio por tu vulnerabilidad, empiezan a conectar desde un punto de vista de la admiración, porque te ven avanzar, ven cómo estás evolucionando, cómo estás avanzando, cómo vas mejorando, cómo cada vez aportas más información, y empiezas a conectar desde otro punto. Sí que hay una cosa que quiero resaltar, y es que si bien parece que en 2013 fue la época dorada para empezar con las redes sociales, no lo es tanto. Uh-huh. Es decir, sí por una parte, no por todo. Me refiero, en 2013, evidentemente era un océano azul y no había gente compartiendo información, eso te permitía crecer mucho más rápido y además ser un seguidor muy fiel, pero la gente aún no estaba hecha a pagar por internet. Sí. Es decir, formaciones, infoproductos, productos digitales, la gente no tenía la costumbre de sacar la tarjeta y pagar por un producto. Estamos en una época en la que todavía la gente pensaba, cuidado, no meto la tarjeta que me pueden coger los datos, que me estafan. Entonces, sí, era más fácil, digamos, hacer comunidad, uh-huh, pero era mucho más complicado rentabilizar la comunidad. Convertir esa comunidad en dinero, por así decirlo, ¿no? Ahora es lo contrario. Uh-huh. Ahora tienes dos cosas muy buenas. Una, tú puedes seguir los pasos de alguien que ya lo ha hecho, es decir, tú te abres una cuenta de Instagram desde cero y sabes en quién fijarte para hacer que tu vídeo sea rentable rápido. En aquella época no había en quién fijarte, era como, vale, yo me sentía como con un cuchillo entre los dientes abriendo camino sin saber qué es lo que tenía que hacer. Entonces, parece que fue una buena época, pero sin duda ahora mismo es mucho mejor época porque sabemos lo que hay que hacer, lo puedes hacer y además la gente está dispuesta a pagarte si tu propuesta es buena. Entonces es más fácil ahora mismo. Antes de seguir avanzando en el tiempo y hablar de los nuevos caminos que has tomado en los últimos años, ¿no? en otros mundos más allá del fitness, me gustaría preguntarte por tu relación con el deporte, porque sé que además tú estudiaste Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ¿no? En la Universidad Complutense, si no estoy mal informado. Salta a la vista que tú has estado dedicado al deporte toda tu vida. ¿Qué relación tienes con el deporte? ¿Cómo de importante ha sido para ti? ¿Crees también que es importante a la hora de emprender? ¿Crees que te aporta esa disciplina, esa constancia que es muy importante? Estoy 100% de acuerdo con eso. Soy deportista de toda la vida. Empecé a entrenar pues, con mi padre en el parque cuando tenía 3 o 4 años, o sea, desde siempre. Y aparte he sido deportista de alto rendimiento en deportes de combate. Y indudablemente eso te aporta un conjunto de valores y un conjunto de cualidades que después se trasladan al emprendimiento. Entonces, cualquier persona debería entrenar, independientemente de lo que hagas en tu vida, tienes que entrenar. De hecho, me atrevo a decir que
los deportistas tienen un conjunto de cualidades que facilitan a nivel empresarial. ¿Por qué? Primero, sabemos que el deporte mejora el cerebro. Tiene que ver con cosas técnicas, mioquinas, neurotrofinas, no hace falta meternos en ello, pero bueno, realmente el deporte mejora el cerebro. Y aparte, el deporte está vinculado totalmente con las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas es básicamente lo que usas para emprender. Foco atencional, trabajo profundo, capacidad para tomar decisiones, planificación, visión estratégica, metacognición, es decir, el ser consciente de tus pensamientos, gestión emocional, gestión del estrés, flexibilidad cognitiva, es decir, el entrenamiento, el deporte, te ayuda a ser mejor empresario. Y aparte, evidentemente, si tú te sientes saludable y enérgico, vas a rendir mucho más. Entonces, creo que es bidireccional. Creo que debemos entrenar todos porque mejora el rendimiento cognitivo y creo que además te ayuda a ser mejor empresario. Como decíamos, muchos te conocerán posiblemente por ese canal de YouTube, ¿no? Por Power Explosive, pero en los últimos años, lo hablábamos ahora fuera de micrófono, has tomado nuevos caminos, ¿no? Sobre todo en el mundo de la empresa. Estás además ahora has abierto hace poco, ¿no? Hace menos de un mes, si no recuerdo mal, una cuenta en Instagram que se llama Rendimiento Empresarial, ¿no? Una nueva marca para que la gente te conozca más allá del fitness, ¿no? El mundo del fitness. Cuéntanos un poco estos caminos que has cogido, ¿no? Nos decías también que estás también centrado, por ejemplo, en coger empresas y hacerlas crecer, ¿no? Que eso es lo que básicamente os centráis ahora mismo, ¿no? Sí, lo que ha ocurrido en estos años, básicamente, es que, bueno, empezamos el sector del fitness, que es por donde la gente nos conoce, sí, pero fuimos diversificando muchísimo. Y básicamente para diversificar, pues cogimos dos caminos. Uno fue por oportunidad, es decir, cuando vimos oportunidades muy grandes de diversificación, y otro fue por pura necesidad. Te pongo un ejemplo muy concreto. Cuando yo empiezo en YouTube, empiezo a hacer vídeos, evidentemente. Y llega un momento en el que hacemos vídeos de forma extraordinaria, somos muy buenos editando. Vale, pues ¿cómo ha sido el proceso para diversificar muchísimo desde el sector del fitness? Pues lo primero que hacía era, oye, edito vídeos. Genial, primero los hago yo. Segundo, contrato un freelance para que me haga los vídeos. Tercero, cuando tengo más capacidad, lo contrato internamente en la empresa porque tengo mucho más control de los procesos. Cuando esta persona es muy, muy, muy buena, contratamos una segunda persona que esta persona dirige para poder sacar más trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que llega un momento en el que somos bestias de hacer vídeos. Sí. Entonces, cuando somos tan buenos haciendo vídeos, ¿qué es lo que hacemos? Montamos una empresa aparte que hace vídeos para, por un lado, darme soporte a mí, que hago muchos vídeos, y por otro lado, hacer muchos vídeos a muchas empresas del sector. Claro. De esta forma terminamos haciendo la gran mayoría de publicidad de las empresas del sector del fitness, la gran mayoría de contenidos en las empresas grandes del sector del fitness, y pues creamos una empresa que está especializada en la parte de creación de contenidos. O sea, esto es un poco por qué necesito yo, cómo lo voy creando. Y esto no lo hemos hecho solamente con la parte de vídeo, lo hemos ido haciendo con todo. Por ejemplo, nos dimos cuenta que una forma muy buena de vender productos de alto valor, sobre todo a nivel formativo, de infoproductos, formaciones, etcétera, un producto de 1.000, 2.000, 5.000 euros, era, por ejemplo, hay dos caminos, ¿no? Uno es matar moscas a cañonazos con publicidad y llegar a un público muy pequeño que al final te lo compra, o otra decisión que es, por ejemplo, ¿qué tipo de producto puede comprar un gran porcentaje de la gente que sigue a una persona sin mucho esfuerzo? Por ejemplo, un libro, ¿no? Es decir, tú puedes tener un infoproducto de 100 euros y tu público no comprártelo, pero sacas un libro y la gente que te quiere te lo va a comprar. ¿Y quién es la gente que te quiere? Quien está dispuesta después a pagarte un ticket más alto. Entonces, esto nos dimos cuenta hace un montón de tiempo, yo publiqué varios libros y esto nos hizo dar el paso a... ¿Y si montamos una editorial especializada en venta de high ticket, es decir, de productos de alto valor, usando de puente los libros, que al final es el proceso contrario a invertir en publicidad de forma masiva para llegar a un público muy pequeño y tener descontento al resto y hacerlo de una forma mucho más tranquila? Y montamos nuestra propia editorial con todos los procesos, maquetación, ilustración, diseño, envíos y sobre todo funnelizando los libros, es decir, haciendo embudos de ventas con los libros para que un autor que publica con nosotros no solo publique un libro, sino que publique un libro de alta rentabilidad, porque detrás de eso hay todo un proceso para educar, elevar el nivel de conciencia de la persona y compre un producto de más valor. Y lo hicimos con la editorial, lo hemos hecho en el sector inmobiliario, fundamos nuestra propia constructora, estamos construyendo, estamos cerrando proyectos muy gordos a nivel de construcción, haciendo edificios. ¿Por qué? Pues al final empezamos a diversificar en cuanto a sector inmobiliario, ¿no? Pues comprar, alquilar, comprar, reformar, vender, y dijimos, vale, ¿cuánto dinero me estoy dejando en empresas que no conozco y que no sé si me están timando? Muchísimo. Coño, pues al final yo tengo los contactos para poder hacer esto bien, montamos nuestro proyecto, sí. Al final tenemos buenos scores a nivel bancario y todo, podemos hacerlo, y hemos ido diversificando pues un poco en base a cómo íbamos construyendo. Vamos, habéis ido integrando la cadena de valor, básicamente, ¿no? Habéis ido internalizando parte del proceso para, bueno, claro, evidentemente eso también te aporta más valor, ¿no? Y tú puedes controlar el proceso, lo cual es importante, ¿no? Sí, pero un punto importante que quiero destacar con los emprendedores que nos están escuchando es que no es lo mismo diversificar con sentido que perder el foco. Es decir, cuando yo he montado proyectos, el foco absoluto ha estado en ese proyecto.
Es decir, que puede parecer que hacemos muchas cosas diferentes, pero realmente todo está integrado dentro de un holding empresarial donde el objetivo es el mismo. Claro. Es decir, que o sea, el core, lo que es el core, o sea, todo tiene sentido. Cada proyecto suma dentro de un proyecto en conjunto, que no es en plan, hacemos cosas, no, todo está integrado y empresarialmente a nivel de estructura tiene mucho sentido. Lo que pasa es que evidentemente desde fuera quizá no se ve, tienen que explicarte el sentido que tiene. Pero esto es importante porque a veces los emprendedores pensamos, pues más proyectos, más facturación, mejor. Claro. No, suele ser al revés. Tiene que tener sentido. O sea, todo tiene que estar hilado, perseguir compartir un propósito, ¿no? O al menos un core. Sí, qué interesante. Te quería preguntar también sobre tu relación con la lectura, ¿no? Porque ahora hablabas de libros, de la editorial. En alguna ocasión te he escuchado hablar de lo importante que ha sido también para ti leer, ¿no? ¿Cuál es tu relación con la lectura? Y también, igual que lo hacíamos con el deporte, ¿es importante, tú crees, la lectura para el emprendimiento? Yo creo que es imprescindible, porque al final cuando tú lees un libro, no es que estés leyendo un libro vacío. Yo, por ejemplo, que he publicado varios libros y tengo una editorial, sé lo que implica escribir un libro. Cuando una persona escribe un libro, está poniendo su alma en ese libro. Es decir, es muy difícil publicar un libro porque siempre sientes que no has aportado lo suficiente. Entonces creo que debemos dejar de ver los libros como aquí hay información. El autor que ha escrito este libro se ha dejado el alma en que aquí haya la mejor información, porque es muy difícil publicar sin esa sensación. Es decir, siempre es como que te falta algo, siempre como que quieres añadir algo más, siempre. Entonces, cuando cambias el concepto de cómo lees un libro y te das cuenta de que cada autor ha puesto el mejor que tenía en ese momento en ese libro, pasas a pensar en que es información vacía, es tener una conversación con un autor que ya ha pasado por cada uno de los puntos que yo quiero vivir. Entonces, la palanca que implica a nivel de conocimiento es espectacular. Para mí hay 3 palancas que son vitales a nivel empresarial y es 1, apalancarte el dinero de otros, por ejemplo, cuando te apalancas para hacer una inversión de un banco. 2, apalancarte el tiempo de otros, como por ejemplo cuando contratas a alguien para poder escalar tu proyecto. Y 3, apalancarte el conocimiento de otros. ¿Por qué le damos tanta importancia a el dinero de otros, el tiempo de otros y no al conocimiento que está en los libros? Porque todo está en los libros. Entonces, claro, para mí ha sido imprescindible a nivel empresarial esta relación con la lectura, el leer muchísimo y sobre todo leerlo desde este punto de vista, de entender que hay libros que te pueden aportar más, que te pueden aportar menos, pero ese autor ha puesto todo lo que tiene ahí. Cógelo, aprovéchalo, quédate con lo bueno. Antes estábamos en la entrevista hablando de 2013, ¿no? Nacimiento de Power Explosive, y tú nos llevabas incluso aún más atrás cuando nos comentabas que con 12 años emprendiste por primera vez con tu página web. Así que si te parece, hablemos precisamente de esto, ¿no? De tu carácter emprendedor. Porque la pregunta que tenía que apuntar básicamente era cuando emprendiste por primera vez. Ya la has respondido tú solo, ¿no? Pero ese carácter emprendedor, ¿de dónde crees tú que viene? O sea, ¿es porque eres una persona inquieta? ¿Porque tienes ganas de conocer, de enfrentarte a nuevos retos? ¿Cuál crees tú que es la clave de ese carácter emprendedor? Pues mira, es curioso porque en mi familia no hay ningún empresario, nunca lo ha habido. Es decir, he sido el primero literalmente. Y yo creo que tiene más que ver con, primero, unas ganas increíbles de aprender. Me gusta mucho el aprendizaje en general. Y sí, yo diría que es básicamente eso. Es que he sido inquieto desde siempre. Que me ha gustado aprender, la sensación de estar puramente concentrado, de que las cosas van saliendo poco a poco. Y ya con 12 años me pasaba. ¿Y el carácter emprendedor se hace o se nace con él? Precisamente este es uno de los últimos vídeos que he visto que has subido a la cuenta de rendimiento empresarial. Creo que todos en cierta parte tenemos un emprendedor dentro, porque todos hemos tenido una idea, algo que nos ha ilusionado, ese proyecto que nos apetecía hacer cuando éramos pequeños o incluso más mayores, pero creo que el empresario se tiene que construir. Es decir, todos tenemos ideas, pero muy pocas ideas salen a la luz. Y es que lo importante no son las ideas, lo importante no es que te apetezca o no emprender, es coger un conjunto de habilidades que te van a hacer falta para que eso pueda salir adelante. Y ese conjunto de habilidades, hay personas que tienen más facilidad para ellas y que nacen un poco con ellas, pero aún así tienen que construirse. Entonces creo que todos en cierta parte tenemos un emprendedor, porque todos hemos tenido ilusión por un proyecto, por una idea, o nos ha apasionado hacer algo en algún momento. Creo que no todos dedicamos el tiempo o nos compensa para trabajar lo suficiente como para que esas ideas surjan. Es decir, hace falta trabajo personal y desarrollo de un conjunto de habilidades que son imprescindibles para poder hacerlo. Y aunque creo que todo el mundo podría emprender si tuviera el camino para trabajar estas habilidades, que son un conjunto de habilidades que hacen falta, creo que no todos deberían hacerlo. Es decir, no estoy de acuerdo con ese mensaje que se lanza en redes a veces de todos tenemos que emprender y ser tu propio jefe. No. Cada persona busca cosas distintas. Hay personas que buscan seguridad, otras que buscan recursos, o que buscan dinero, o que buscan crecimiento, reconocimiento. O sea, primero es entender en qué punto estás y si te compensa. Porque evidentemente emprender no va a ser un camino sencillo, tienes que estar muy dispuesto y muy concienciado a ello, y eso no es para todo el mundo. Depende mucho del punto vital en el que estés.
Qué interesante todo esto que comentas. Y ahora te quería preguntar un poco por lo que has aprendido a lo largo de tu carrera como emprendedor, porque claro, el podcast se llama Aprendizaje y nos gusta precisamente preguntar por eso, ¿no? ¿Cuál ha sido el aprendizaje como emprendedor que has tenido a lo largo de tu vida? Ya has comentado varias cosas, ¿no? Pero si tuvieses que resumirlo, bueno, incluso, sí, comentarnos eso, ¿cuáles crees tú que son las principales cosas que has aprendido a lo largo de tu vida, incluso por etapas? Me he aprendido muy... Has aprendido muchísimo, ¿verdad? Claro. Claro, yo creo que al final todos los días hay muchísimo aprendizaje, pero si tuviera que destacar algo, y que yo creo que sí o sí es un básico para todos los emprendedores, lo he comentado ya, y es que se centren en trabajarse ellos. Hay un conjunto de habilidades que sí o sí desmarcan a un emprendedor y que son tan sencillas y tan complicadas a la vez, como por ejemplo aprender a comunicar, a transmitir, a tener visión estratégica, a tener conocimiento o contacto con el marketing digital, aprender a vender, aprender a persuadir, aprender a ser resolutivo, a ser eficiente en las tareas, aprender a tener una buena gestión emocional para soportar bien el estrés, aprender a ser eficiente, aprender a tener flexibilidad cognitiva para que cuando algo no sale, saber reconducirlo por otro sitio, tener una buena tolerancia a la frustración, porque al final cuanto más te equivocas, más rápido creces. Aprender, por ejemplo, a saber captar y filtrar la información, la lectura que hablábamos antes. Son un conjunto de cosas que si las personas invierten realmente tiempo y dinero en adquirir, cuanto antes, mejor. Te cuento esto porque ahora mismo, por ejemplo, y con el boom que está viendo con la inteligencia artificial, todo lo que conocemos va a cambiar muchísimo. Yo vengo del sector del fitness y a mí cuando la gente me pregunta soy muy claro, y es, nos queda muy poco, y cuando digo muy poco es cuestión de meses, que la inteligencia artificial haga mejores entrenamientos que tú, que yo, juntos, y mejores dietas. Y esto es un hecho ya, que va a ocurrir ya. O sea, ya con la actuación de ChatGPT 3 a ChatGPT 4, ya el cambio es gigante. Pero es que en cuanto esto tenga acceso a datos previos, es que va a ser mejor que tú y que yo. Es decir, cuando la inteligencia artificial me permita darte un historial de datos y que tú trabajes con ellos, no hay nada que tú y yo podamos hacer. Entonces, como esto va a llegar, ¿cuáles son las herramientas que tenemos ahora que coger? Es primero, aprender a entender la inteligencia artificial. Es decir, es como habilidad entender cómo funciona, entender cómo busca la información y entender cómo pedírsela. Esto es lo que se llama promptear, o sea, ser especialista en prompt para que trabaje para ti. Quien no sea especialista en esto y no busque aprender sobre esto se va a quedar fuera, porque va a hacer mejor que tú tu trabajo y encima no vas a saber cómo pedírselo. Eso por un lado. Y en segundo lugar, ¿cuál es tu salvación? Tu salvación es, sin duda, aprender el conjunto de habilidades que la inteligencia artificial no va a poder aprender. ¿Y esto qué es? El que sea un gran comunicador se salva, el que sea un gran vendedor se salva, el que tenga mejor gestión emocional se salva, el que tenga mejor capacidad de empatía y capacidad para gestionar equipos se salva, el que tenga ese conjunto de recursos que un robot, un ordenador no puede aprender. O sea, la parte más humana, a fin de cuentas. La parte humana, exactamente, es quien va a poder aprovechar toda esta palanca de la inteligencia artificial y ser un número uno. Quien decida dejar esto de lado y no aprender la parte de inteligencia artificial y la parte humana, se queda fuera. Qué interesante. Tú cuando antes hablabas de todas estas habilidades, ¿no? De que tú crees que una persona debe tener, son lo que tú buscas cuando alguien se une a tu equipo, quiere decir, lo que tú buscas primordialmente, ¿qué es? Yo lo que busco, o lo intento, aunque no siempre se puede, es que sea mejor que yo. Porque creo que es muy fácil, o intentamos casi siempre contratar a una persona y que sea un copia-pega de cosas que tú has aprendido. Sí. Pero claro, al final estás haciendo un robot. Entonces, si puedes contratar a alguien, que a veces no se puede, porque a veces no hay recurso suficiente para contratar a alguien que sea tan bueno o que sea mejor que tú, pero si se puede contratar a esa persona, eso es impresionante, porque cambia por completo la forma de hacer las cosas, te da otra visión muy lateral a cómo tú lo harías. Es una persona que es independiente, que es autónoma, que lo puede hacer. Siempre los mejores empleados que puedes tener, o los que yo intento buscar, son intraemprendedores. ¿Qué diferencia hay entre un empleado y un intraemprendedor? Un intraemprendedor es una persona que tiene un carácter emprendedor, es una persona que ya tiene recursos y ya se ha trabajado como emprendedora, pero en su vida se ha dado cuenta de que no es lo que busca, de que no busca tanta presión, de que no busca tanta responsabilidad y entonces decide ser contratado. Pero si tú a esta persona que tiene esas cualidades le permites ser intraemprendedora en tu empresa, son los que más proyectos sacan, son los que mejor funcionan, son los que realmente estás haciéndole que desempeñen su potencial dentro de una estructura que ya es sólida, con recursos y personal que de otra forma no tendría. Estás creando el ecosistema perfecto para que dé lo mejor de sí. Es muy complicado encontrar a esta gente porque normalmente emprenden, pero los que lo hacen es impresionante. Yo intento que las personas que contrato sean mejores que yo en diferentes áreas para que me dé una visión a la que yo no puedo llegar. Y sobre todo intento todo lo posible que sean autosuficientes. Si hablamos de dificultades a lo largo de tu carrera, ¿cuáles dirías que han sido las principales enseñanzas que has adquirido de estos momentos difíciles? ¿Y cuáles dirías
a los oyentes qué han sido tus principales dificultades. Otro día, por ejemplo, hablábamos en el anterior episodio con Juancho de la Rica, que es el fundador de Juancho's Barbecue, que es una empresa de hamburguesas que está creciendo bastante en Madrid. Él nos decía que una de sus principales dificultades ha sido delegar. Tú, por ejemplo, que has diversificado tanto tu emprendimiento, esa ha sido una de tus principales dificultades. ¿Han sido otras? Cuéntanos un poco. Yo creo que siempre lo es. Al final pasamos por diferentes etapas y cada etapa tiene sus dificultades. Yo creo que la primera etapa es una primera etapa en cualquier proyecto de ilusión. Cuando arrancas cualquier proyecto en cualquier sector, te ilusiona, te apetece hacerlo, pasas noches sin dormir por esa energía que tienes creadora, y esa primera etapa rápidamente se convierte en un problema, en el sentido de que normalmente lo que ocurre es una crisis de liderazgo posterior. Es decir, lo que ocurre normalmente es que con tanta pasión, con tanta ilusión que tienes por un proyecto, eso hace que convenzas y rápidamente tengas cerca de ti a un conjunto de personas que quieren en la idea tanto como tú, porque la pasión que transmites la contagias. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, cuando la gente que está a tu alrededor se contagia por esta emoción, la emoción es temporal. Claro. La emoción se termina disolviendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente esta emoción y estas personas que atrapas en tu proyecto, tarde o temprano se traslada a una crisis de liderazgo. Una crisis en la que la emoción empieza a bajar, una crisis en la que la relación entre expectativas por parte de este equipo, proveedores o quien tengas cerca, no corresponde con la realidad de la evolución del proyecto, expectativas en cuanto a que no entiendes cómo gestionar equipos, en cuanto a que no entiendes en qué moneda pagar a cada persona, y no es dinero. Hay personas que buscan seguridad, hay personas que buscan poder, hay personas que buscan estar cerca tuyo, personas que buscan lo económico, conciliación familiar, es decir, no entiendes nada de esto. Entonces lo segundo es una crisis de liderazgo en ese sentido. Después, cuando esto empiezas a encaminarlo, empiezas a ir rápido, pero colapsas. Colapsas porque te das cuenta de que todo pasa por ti. Te das cuenta de que vas a ir muy rápido, tienes más o menos los proveedores, los freelance, la gente con la que trabajas muy encaminada, pero tú haces los vídeos, tú lo editas, tú haces las ventas, tú haces las llamadas, y colapsas. Y empiezas a delegar, ¿no? Claro, aquí empezamos en otro problema, y es que empiezas a contratar a personas, pero no eres capaz de soltar. Es decir, contratas a personas y estás más agobiado que antes, porque te das cuenta de que no puedes evitar controlar, supervisar y resupervisar cada cosa que se está haciendo. Y dices, coño, ¿por qué he contratado a personas y vivo más agobiado que antes? Y es porque te das cuenta en una siguiente etapa que la única forma de crecer es soltar y entender que no importa tanto que se haga como tú lo harías, sino que se haga. Y ya se irá corrigiendo. Entonces, es como que cada etapa tiene un proceso, unas dificultades, y hay que saber transitarlas. ¿Qué ha sido, por ejemplo, lo que ha supuesto para mí que cada proyecto lo hagamos muy grande, mucho antes? Entender en qué etapa estamos y pasarlas antes, porque ya lo he vivido anteriormente. ¿Qué le dirías a esa gente que cree que ya no hay océanos azules por descubrir? Que está todo inventado, que es imposible emprender. No, sí que los hay, por supuesto. O sea, al final sí que es verdad que muchos sectores han madurado, pero al final que un mercado esté maduro no significa que no se pueda competir en él y hacer mucho dinero, al contrario. Sí que simplemente que las normas son distintas. Cuando un mercado está verde, por ejemplo, cuando yo empecé en el sector del fitness en 2013, la forma de entrar a un mercado así es muy distinta a cuando está muy saturado. ¿Por qué? Porque cuando el mercado está verde, hacer cosas genéricas para todo el mundo y a un bajo precio, por ejemplo, o a un precio medio, hace que muchísima gente lo adquiera, porque no hay nada con qué compararlo. Entonces, empezar un canal, por ejemplo, genérico, donde hables de cómo perder grasa, cómo ganar fuerza, cómo tal, eso hace que llegues a mucho público y que productos genéricos se puedan vender bien. Pero según va entrando en una madurez del mercado, la estrategia es distinta. Ya no vale hacer cosas para todo el mundo. ¿Cuál es la forma de competir en un mercado maduro? La forma de competir es buscar a un público muy concreto, cuanto más concreto mejor, que tenga un problema muy específico, cuanto más específico mejor. Sí, la microsegmentación, ¿no? Dar una solución que sea perfecta, con un producto que sea irresistible, y llegar a ese público, centrarte en él. Van a estar desatendidos porque no es una gran masa y multinacionales y gente con mucho potencial, o sea, no van a estar centrados en ellos. Te capitalizas y empiezas a trabajar de forma lateral. Entonces se puede. En todos los años que llevas emprendiendo ha cambiado mucho el mundo. Porque actualmente se dice que el contexto, el mundo en el que vivimos es el mundo VUCA, ¿no? Lo de volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Ha cambiado mucho en estos años. Claro, son 10 años de 2013. Bueno, realmente desde que empezaste a aprender como tal, muchos más, ¿no? Tampoco muchos más, porque eres joven. O sea, a ver si van a pensar a los oyentes que tienes 60 años. No es el caso, ¿no? Pero ¿tú crees que ha cambiado mucho el mundo? ¿Crees que ahora, por ejemplo, la competencia es más global, todo cambia más rápido, es necesaria más flexibilidad? ¿Tú crees que ha cambiado mucho el mundo? Yo creo que ha cambiado mucho y creo que ahora hay más oportunidades.
O sea, en los últimos años lo hemos visto, ha habido más millonarios jóvenes que nunca. Sí. Llámalo en el sector que quiera, pero en las criptomonedas yo conozco a muchas personas, bueno, unas cuantas en mi entorno, que se han hecho millonarias desde cero en el sector cripto. Otra cosa muy distinta es que esto sea algo sostenible, que después haya un crash, que haya... O sea, quiero decir, ok, sí. Pero que oportunidades que se están presentando es una realidad. O sea, en los últimos años podemos nombrar la parte cripto, la inteligencia artificial, o sea, muchas más cosas en realidad. Entonces, creo que ha cambiado todo muchísimo, creo que todo es cada vez más rápido, pero creo que ahora más que nunca se presentan oportunidades más fuertes que una persona preparada puede coger. Uh-huh. Vamos acercándonos ya al final de la entrevista. No quería acabar sin preguntarte cómo crees ahora que se puede emprender en el mundo del fitness, ¿no? Porque yo creo que es algo que quizás muchos oyentes estén planteando, gente que te conozca por tu labor de divulgación, ¿no?, en el mundo del fitness. ¿Qué le dirías a estos oyentes? ¿Cómo se puede emprender, ¿no? Y más ahora, como nos comentabas, que la inteligencia artificial puede sustituir parte de los contenidos que se ofrecen desde este tipo de emprendimiento. Yo lo que diría sobre todo es que para el sector del fitness o para cualquier sector, que se centre en un público muy concreto. Uh-huh. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, no tiene sentido, y es lo que la mayoría de gente hace, empezar una cuenta para enseñar a la gente a perder grasa. Eso es demasiado genérico. Entonces hay que concretar mucho más el sector. Perder grasa, vale, pero ¿en qué franja de edad? Entre los 40 y los 60 años, vale, pero ¿con qué problema? Con diabetes tipo 2, vale, pero ¿en qué parte del mundo? En Madrid, vale, esto me empieza a gustar y aún así me faltaría concretar mucho más. Uh-huh. Entonces esto lo que te permite, sobre todo a nivel de segmentación, con publicidad, con YouTube Ads, con Facebook, es llegar muy bien a ese público y llegar muy rápido. O sea, ahora mismo tenemos herramientas tan potentes como por ejemplo YouTube y YouTube Ads que te permiten meterte en la conversación de la persona. Es decir, tú puedes ahora mismo en YouTube meterte en la búsqueda de una persona que busca cómo perder grasa si tengo diabetes tipo 2 y que tú le salgas con un vídeo, en un vídeo relacionado que sale antes de un vídeo que está buscando. Eso es oro. ¿Por qué? Porque es hipersegmentado. Entonces, lo que quiero que la gente entienda es que es mucho más fácil ahora mismo que te vaya bien hipersegmentando y llegando a un público muy concreto con un problema muy real que buscando llegar a mucha gente. Ahora mismo no estamos en la época en la que hay que buscar ser influencer y tener 1 millón de seguidores. Es lo contrario. Ten 5.000 seguidores o 2.000, claro, que te compren. La época de masas ha pasado de moda, ¿no?, por así decirlo. Que cuando tú surgiste en YouTube había muchos youtubers que era eso, ¿no? YouTube era un formato de masas, ¿no? Y como nos comentas, pues ahora ha cambiado. Te quería preguntar por un mensaje para los jóvenes emprendedores. No sé si quieres que sea precisamente el de la hipersegmentación. No, el mensaje que les quiero dar es que oportunidades van a llegar, uh-huh, el autobús va a pasar y únicamente coge el autobús el que le pilla en la parada del autobús con la mochila cargada. Uh-huh. Por lo tanto, creo que la forma de pillar grandes oportunidades está en que hoy empiecen a cargar la mochila de habilidades. Uh-huh. Habilidades, como hemos comentado antes, humanas, comunicativas, de venta, de marketing, de gestión de equipos, todo lo posible. Porque cuando la oportunidad llegue, el proyecto llegue, el autobús pase, le tiene que pillar con la mochila ya hecha, ya no vale empezar a hacerla para subirte al autobús y en la parada adecuada. Uh-huh. Así que empiecen ya. Un deseo para el futuro. Que todo siga como está, que sigamos avanzando, aprendiendo, creciendo y aportando al mundo todo lo posible. ¿Un reto? Actualmente estamos aprendiendo a crecer. En muy poquitos meses nos hemos multiplicado prácticamente por 5 y esto nos ha colapsado. Entonces he aprendido algo muy interesante y muy importante, y es que normalmente para crecer hacemos las cosas cada vez más complejas, embudos más complejos, marketing más complejo, cosas más complejas, pero cuando realmente tienes la oportunidad de hacer un por 5 en pocos meses, te das cuenta de que eso no vale, de que lo que te queda es simplificar. Entonces ahora mismo estoy en un proceso en el que ya veníamos creciendo mucho año a año, a nivel de facturación, a nivel de equipo y todo, pero me he dado cuenta de que no sabemos todavía crecer de forma exponencial. Si ahora mismo hacemos otro por 5, me colapso y me muero. Tienes que hacer un clon, ¿no?, para poder gestionarlo. No. ¿Dónde pueden encontraros los oyentes? Pues mira, a nivel de fitness en Power Explosive, pero yo creo que la cuenta que les va a gustar es la de rendimiento empresarial. Me van a encontrar en TikTok, en Instagram y en YouTube, por varios motivos. Porque me estoy currando los vídeos muchísimo, a nivel de edición, de mensajes, realmente lo estamos haciendo muy bien. Y porque justamente ahora empezamos un podcast donde me voy a meter en profundidad, a analizar todo lo que hacemos, cómo lo que hacemos y a trabajar en profundidad cada una de las áreas. Así que en esa cuenta les va a encantar. Rendimiento empresarial. David Marchante, CEO de Power Explosive.
que por cierto tiene el récord de la dominada más pesada, que esto no lo hemos comentado, ¿no? Que sí, ¿no? Que son 96 no, kilos. 106. Ah, 106. No, Miguel no lo dice. Bueno. Yo es que tenía 96, entonces, ¿sabes? No. Pero ha sido un placer charlar contigo. Te deseamos mucha suerte para el futuro y la verdad que yo creo que ha sido una charla muy interesante y que seguro que le puede servir de guía y de motivación para muchos emprendedores que nos estén escuchando. 1.000.000 de gracias y feliz de estar aquí, como he comentado. Sois unos cracks. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.